Hola chicas, ¿cómo están? Bien. Muy contentas. sonrientes. Sí, yo también estoy muy contenta. Hace mucho que no llevo una exploración y hoy va a ser el día. Entonces, vamos a ver, esperemos salga muy bien, esperemos les guste mucho. Te tocan las rudas, Adri, siempre. Sí, me tocan las rudas, pero está bien porque ustedes son muy valientes, se dejan llevar por mí. Y empiezan a ver cosas que hay detrás muy extrañas. ¿Sabes? Yo creo que va a estar muy fuerte porque sí hemos visto muchos efectos, entonces, pero vamos a ver en el astral que sale y pues obviamente siempre es para compartirles información, para que estén al pendiente. Solamente les vamos a poner la información, ustedes investiguen más y tomen sus decisiones. Así es que, ¿están listas, chicas? Listas. Sí, vamos. Cierran sus ojos. Lore, ya están conectadas, ya están ahí. Sí. ¿Qué es lo que puedes ver? Estoy como dentro de un corazón. Estoy viendo, soy el corazón de una persona. Estoy ahí con esa persona en el momento en que lo inoculan. Y veo cómo va corriendo una especie de líquido denso, oscuro, casi como si fuese mercurio en estado líquido que va corriendo a través de las venas de la persona, todo, y hasta cuando llega al corazón para seguir camino, en el corazón entra por un ventrículo y el ventrículo pareciera que se pone color gris oscuro. Produce una especie de parálisis de los tejidos. El corazón ya no late como lo solía hacer, como se escuchaba fuerte. Eso, luego el líquido sigue corriendo, pasa y va al cerebro. Pasa por un lugar de acá atrás que hay una especie de, como si fuese un switch o algo así, que permite que este líquido se expanda por todo el cerebro, por todas las venitas que van por el cerebro que lo recubren. Y hace lo mismo. En el cerebro va poniendo como una especie de paneles de metal. Entre cada recoveco va como cercando espacios del cerebro, como poniéndolos en estancamiento, como en separándolo, que no sea un todo, sino que sea por cosas diferentes. Eso es para que la persona no pueda, pierda la memoria. La memoria, la conciencia y el control. El control, las palabras, se le van lo que tiene que ver con lo que piensa a lo que su cuerpo hace. Parkinson. Nancy, ¿tú qué estás viendo? Platícame qué es todo lo que estás viendo. Sí, estamos en un hospital ahí con Lore y vi todo lo que ella dijo y después está una persona en otro cubículo. Y justo lo que decía Lore, cuando inoculan a las personas se va al corazón, pero también se va al cerebro, a la parte frontal, a la frente justo de la cabeza. Y de ahí lo que yo empecé a ver es que hay una línea, es que es un líquido como que tienen adentro los termómetros, mercurio. Exacto, es pesado, entonces empieza a fluir y veo cómo le empieza a fluir a las personas y les llega justo a donde está un nervio, que es un nervio que hay en 3, justo en las mejillas. Y entonces tapa esos nervios. Lo que hace es que las personas empiezan a sentir mucho dolor en las mandíbulas, en los oídos, y empiezan justo a perder el habla, pero la pierden porque no recuerdan las palabras. Y a mí lo que me vino es Alzheimer temprano. Entonces la gente, en vez de decir pelota, dicen lo redondo, lo que está ahí, pero cuando veo no eso también, veo también que cuando tienen un móvil o una televisión enfrente, se agudiza más esta parte, como que ese mercurio o ese metal hace contacto con unos rayos que veo que salen de los teléfonos y de las televisiones, de la computadora, y se activa más. Entonces las personas, aparte de olvidar ya el habla, de sentirse como más inútiles, empiezan a volverse vegetativos por estar viendo eso. Entonces los veo como sentados, veo a un adulto mayor que se inoculó, que tiene este dolor y empieza a perder y dicen, ay, pobre,
tiene ya Alzheimer y realmente no es eso, realmente le bloquearon el recordar y entonces lo sientan a ver la tele y queda como vegetal, pero es instantáneo, es como que lo inocularon ayer y a los 5 días empieza a hacer eso y no lo relacionan. Aquí, ¿qué efectos tienen los niños específicamente? En los niños que son preadolescentes, lo que le provoca es infertilidad. Ataca a los espermatozoides, sobre todo a los espermatozoides, los deforma, los hace tener menos movilidad, ser menos, o sea, de la población de un niño de 12 años de espermatozoides, más de la mitad quedan atrofiados y el resto está como bien, pero con el tiempo se van poniendo como tontos, como que se chocan entre ellos, como que les crece otra cabeza, una cola, 2 colas, se deforman totalmente y a la larga veo esterilidad. En las niñas produce que el óvulo se oxide y sea como menopausia precoz. Cuando sean adultas tienen menopausia precoz. Y en los niños más pequeños produce leucemia y produce problemas de aprendizaje. Veo autismo y problemas de estas TGD, las enfermedades de déficit de atención. Y también problemas en pulmones. Pero lo que más me llamó la atención es el tema de la leucemia. Ok. Aquí, Lore, aquí mencionas el tema en pulmones. Cuando viene esta muchos de los adultos mayores murieron. Sí, lo que veo es que a los adultos mayores lo venían contra gripes comunes, que en realidad no eran gripes comunes, sino que traían algo más. Hay algo, yo veo como un bichito muy chiquito que produce que se te acumule agua en los pulmones. Abajo, en los pulmones, empezaba a acumularse pequeñas cantidades de agua. Eso provocaba que los adultos se resfriaran o se engriparan, pero muy fuerte, de una manera muy fuerte, y les quedaba como así como un chiflido en los pulmones cuando respiraban. Sí. Luego pasaba la estación del invierno, llegaba el verano, eso liberaba un poquito el calor, esa sensación, pero cuando volvía el frío, como que el agua en los pulmones se volvía a provocar estas enfermedades. Y con la vacuna lo que hicieron fue dar rienda suelta, o sea, es como que terminaron de rematarla y mandaron lo que iba a provocar las enfermedades pulmonares. Dejaban que ya no vieran a ningún familiar. Para generarles un terror, para que cuando desencarnen las almas sean más fáciles de atrapar, más fáciles. El momento en que les conectan el respirador y ellos están solos, ellos escuchan su respiración como cuando te pones un traje de buzo y te metes al agua, al mar, y escuchás esto que respirás y haces así como ese vacío, sí. Eso produce una sensación de soledad, de que estás totalmente aislado y solo en esa situación. Y a la vez te sentís indefenso. Eso te genera miedo. No lo puedes parar y el miedo empieza a invadir todo tu cuerpo. Y encima se enteraban, murió aquel, murió el de la salita 2, el de la 3, el de la 205, así. Y ellos sabían que ya se les venía y eso sí, muy horrible, una cosa perversa, muy perversa. Hay varias de distintos gobiernos. Bueno, primero de lo que preguntaste de los pulmones, yo veo que también les ponían como un tipo de balines chiquitos, así como dice unas microbalines, y entonces veo como si los pulmones se alargaran hacia abajo y pesaran. Entonces también ese peso no permitía, porque los pulmones veo que deben estar como muy rositas y permeando hacia afuera dentro del cuerpo. Pero al tener este peso, entonces el pulmón no podía como expandirse correctamente y entonces pesaba y por eso ellos morían. Y luego cuando preguntaste por qué los aislaban, yo veo todo lo que dijo Lore, pero también veo que cuando habían algunos ya terminales, porque empezaban justamente a bajar la frecuencia, llegaban unos
doctores que no eran doctores, y entonces veo que hubo mucho venta de órganos, y también veo que hay esto es horrible porque veo que hay personas que dijeron que fallecieron y no fallecieron, las vendieron a personas, entregaban los cuerpos que féretros vacíos o tenían algo adentro, pero no habían los cuerpos. Veo que tal cual como una puerta trasera, por decir, veo una camioneta que llega, abre las puertas hacia atrás, meten sentados a varios y ellos preguntaban ¿a dónde nos llevan? Y les decían, te vas a aliviar, madrecita, le dicen, y los llevan y los tienen, le sacan órganos y a otros los venden a pedir limosna o los venden para trata de personas. Veo muchas rutas que inclusive se abrieron nuevas de trata de personas, muchas, impresionante. Porque encima como en las calles no había circulación, tenían vía libre para ir a cualquier lugar. Sí. Y también a raíz de lo que dice Nan, seguí una camioneta y hay una camioneta, por ejemplo, en Europa, en la parte de Europa del Este, hay vehículos que transportaban personas, sí, sobre todo adultos mayores, a una especie de como habitaciones cerradas que tienen unas paredes acústicas, hay unas camillas como de médico, como las donde hacen autopsias, los colocan ahí y los tienen atados. Ellos están vivos, están ahí y hay personas que pagan para hacer lo que quieran con ellos, los torturan. Son como centros de concentración. Una dirección IP de internet en donde donde ciertas personas se metían pagando $10,000 o 10,000 euros, podían tener la dirección de IP, se metían, tenían que pagar 10,000 más y ahí podían elegir a quién. Y luego se iban directamente a través de terceros, daban la orden de lo que querían que le hicieran a esa persona. Ellos lo hacían físicamente. Viajaban a torturar, a matar, a cortar brazos, piernas. No es posible que estén tan... Hay una mujer que está diciendo, ve lo que hicieron, y veo que a muchas mujeres le sacaron óvulos. Para hacer estos clones y para hacer MK Ultras y para hacer bebés y venderlos. Entonces hay varias mujeres que entraron y las operan, les sacan los óvulos y los venden. Y otros están en laboratorios de como los muñecos de prueba de las automotrices, así los tienen. Les colocan distintos enfermedades y van viendo cómo se desarrollan. Y son todas personas que en la nómina aparecen como fallecidas, pero no lo están. Cuando nombras eso, veo nuevamente como la rueda de la fortuna, el ciclo se repite, es como una fórmula que ellos ya tienen y saben cómo hacerlo. Entonces se repite. Y dice uno de los que está ahí, dice, es que llega un momento de que los borregos deben ir al matadero. Entonces, justamente se repite. Veo los campos de concentración de la segunda, veo la peste negra, veo esta vez que pasó, pero dice que esta vez la gente iba por su propio pie, porque veo que hay muchas pruebas que hacen y hasta se ríen. Dice, ponle que es positivo y no era, por ejemplo, veo que entra una mujer joven, debe tener unos 30 máximo, y entonces se sentía mal, pero no tenía nada. Entonces veo que le dicen, ella está bien, ella es de las elegidas. Entonces le ponen positivo y le dicen que no puede salir, que entregue sus cosas, y sus familiares se quedan afuera, y a los 2 días le dicen que falleció, pero ella no falleció. Y lo que hacen es que le quitan óvulos y después la ponen en trata de blancas, y ella ahorita, por ejemplo, está en Medio Oriente siendo regenteada. Y así hay muchas. No fallecieron. Supuestamente de este contagio que se hace de la madre al hijo. No existe tal cosa. Lo que sí, la mamá que se va estando embarazada lo condenó al hijo.
el niño nace con muchísimos problemas. Veo problemas de hidrocefalia, problemas otra vez la leucemia, la enfermedad en la sangre, cáncer, mucho cáncer de útero en las mujeres, en próstata, en la sangre, en la piel, en el cerebro. Su semen queda como, ¿cómo te explico? Como con una infección. Quedan así, empiezan a ponerse mal sus espermatozoides, pero después todo el líquido seminal empieza a tener un pH, una densidad diferente. Se vuelve algo como, hasta huele feo, hasta tiene olor a podrido. Y también sabes que veo ahora que esto es algo muy, digamos, estético, pero problemas de caída de cabello, de calvicie. Y otra cosa que también observé después, cuando Nancy estaba hablando, problema en las encías, en los dientes, todo lo que es la boca. Muchos problemas de enfermedades en la boca, infecciones. Es como una pudrición del organismo. Sí, yo lo que veo es que cada gobierno, porque cada uno quiso su rebanada de pastel, por decirlo, porque dijeron, bueno, ya soltamos esto, ya la gente sola viene al matadero, porque así dicen. Y entonces cada uno dijo, bueno, yo voy a experimentar con mi ganado, con mi parte del corral. Entonces, cada uno es diferente. Yo veo que era como una ruleta rusa, es una ruleta rusa, porque no todas tenían algo, sino dependiendo qué zonas. Por ejemplo, aquí en México veo una zona donde dijeron, aquí hay mucha población, aquí ponlos para que fallezcan rápido. Y así iban cayendo como fichas de dominó. Pero hay otras zonas y se vayan enfermando. Que cada una hace diferente, como dijo Lore, una da cáncer, la otra da como una parálisis del cuerpo. Sigue viviendo el humano, pero sigue atrofiado. Pero en general lo que hacen la mayoría es como densificar la sangre. Entonces, en vez de que la sangre corra normalmente, empieza a densificarse y corre más lento. Entonces, hay órganos como si no pasara, como si fuera una coladera que ya no pasa, y entonces se va atrofiando ese órgano. Coágulos, que después esos coágulos llegan al cerebro o llegan a órganos sexuales. Y, por ejemplo, hay muchas mujeres que ahorita, justo como decía Lore, tienen cáncer de útero, pero también toda la matriz, todos los órganos sexuales. Y los como hombres siempre la energía, ¿no? Sí, entonces lo que hacen es densificar la sangre totalmente, pero también hay unos que veo eso ya lo habíamos visto, que tienen chips diferentes. Veo un chip que es tal cual un cuadrito chiquito, y ese chip va donde se va deteniendo, va soltando algo que hace que se vaya paralizando el cuerpo. Veo otro que es como si fuera un espermatozoide porque tiene una cabeza redonda y una cola y nada, tal cual nada, y va como desgarrando las partes donde pasa. Y veo otro que se reproduce solo y veo que es nanotecnología. Son para destruir partes del cuerpo, unas más rápido, otros más lento, pero todas son para eso. Todas. Un humano tiene como, depende de la alimentación, las costumbres, tienes como latente alguna situación. Son chips inteligentes. Entonces era como buscar la falla y rastrea la falla. Y por decir, si él tenía latencia de eso, entonces va y como si se enchufa, exacto, y la prende. Y a muchos les pasó, pudo ser la pierna, pudo ser el cerebro, para encender el encendido de las enfermedades. Chips de rastreo, dice. En tu caso yo te veo que escuchaste sobre el caso de una persona conocida que le agarró y que estaba grave o que había fallecido. Y vos hiciste así como
que te estremeció, te conmovió eso que escuchaste. Algo en vos permitió que entrara, dejaste abierta la puerta para comenzar a asimilar o sentir los síntomas. Menos la mitad de un segundo que te conmovió y ahí es como que dejaste abierto tu aura, tu protección y ahí pasó. Es el cansancio normal. Entonces vos enseguida empezás a decir, uy, tengo de estos síntomas, tengo dos, el dolor de cabeza y el cansancio en el cuerpo. Pero en realidad son cosas normales de la vida cotidiana. Te das un baño, te vas a dormir y al otro día te amaneces bien. Entonces ahí empezabas a generar este temor a decir, uy, tendré, y cuando ya dudaste de si tendré, entra. Y algo que quería decir, que más allá de lo que hicieron con el cuerpo, de enfermarlo de esa forma tan horrible, también veo cómo enfermaron el espíritu. Nancy también lo vio. Y ahí como quedaron las personas sin aura, sin protección, para que sean depredadas por demonios, por todo. Por eso hay tantas personas con depresión, personas que quedaron de ansiedad, de falta de sueño, gente que es poseída de ratos y salen, entran en su cuerpo y salen. Un horror realmente. Un horror. Gracias, Lore. Nancy, perdón, ¿nos querías comentar algo? Sí, estoy viendo dos cosas. Una, que esa no la habíamos visto y ahorita salió, que aparte de haber tirado el bicho, tiraron 4 y tiraron también una espora que va al estómago. Entonces veo cómo están haciendo una mesa redonda y dicen, bueno, ya tiramos esto, aprovechemos a tirar lo demás y a ver cómo reaccionan. En realidad tiraron 5 tipos, pero todos decían que era lo mismo y todos era porque mortal. eran síntomas diferentes, ¿no? Exacto. Porque unos que les dolía el estómago, otros como dice Lore, cada quien tenía síntomas diferentes y al final llegaron a ser muchísimos síntomas. Entonces, por eso es lo que veo y eso no lo habíamos visto. Y otra cosa que estaba diciendo Lore, de lo que enfermaron el alma, estamos viendo que hay personas que quedaron con tanto terror, con su campo tan roto. Estoy viendo una persona que está sentada en un sillón que desde que fue no salió de su casa hasta hoy, pero esa persona lo que tiene es a un lado a una enfermera etérica, es un enfermero etérico que es como largo, es como un gris alto largo, y lo que hacen es que les siguen pasando cosas etéricamente y los están y se sientan junto de ellos a absorberles el dolor, el miedo, el terror, la energía, la tristeza, hasta que la persona fallece en su casa y dicen, ay, falleció por muerte natural. No es cierto, fallece porque se apagó completamente. Y veo cómo esta persona sale del cuerpo y ve a la enfermera, al enfermero que tiene al lado, y entonces el enfermero lo carga y se llevan el alma hacia abajo, hacia adentro de la tierra, a unos túneles que hay abajo de la tierra, y ya se quedan ahí atrapados. Hay muchos atrapados ahí, muchos atrapados, y otros están en naves, otros salieron, pero son muchos de los que desde esa época ahora siguen con el terror. Y tienen un enfermero al lado. Es una cosecha nueva, van a hacer otra cosecha de almas, es eso. Otra vez, quieren hacerlo de nuevo, lo van a hacer cada 2 años, cada año, así. Es que ellos dicen que los números, que necesitan más almas y que les pertenecen, y que los números, ellos necesitan tantos números y lo hacen. Además, es como hay muchas razas en este momento de la Tierra y en ese momento cuando estalló todo, que cada uno se lleva su parte. Yo, por ejemplo, veo a los dracos, a los grises, a los zetas. Sí, los zetas que están comiendo del cuerpo, literal. Son los que ayudan a que haga estos trasplantes ilegales, el maltrato a las personas, esto de la trata de personas y demás. Pero los arios
y los luciferinos están detrás de la cosecha de almas. A ellos lo que les interesa es cosechar almas. Entonces, lo van a hacer tantas veces que sea necesario hasta lograr lo que ellos necesitan, que en realidad nunca van a estar satisfechos. Si algo más que quieras platicarnos que no haya preguntado ya para cerrar. Sí, yo veo que mucha gente siguió como estando en esta petición, en pedir, por favor, Dios, esto, ayúdame, Virgencita, bla, 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 ¿no? Entonces, cuando fallecían, veo como ríos de gente que van siguiendo una virgen que está con brazos abiertos, con una túnica blanca y azul clarito, no sé qué virgen sea, y entonces les dice, vengan hijos, vengan. Y entonces veo ríos de gente cómo se van, y obviamente cuando sigo a la virgen, no es una virgen, es aquí es cosa del Blue Bean, y porque es un holograma que viene de una nave enorme, negra, y entran a esa nave, cierran la puerta y ahí los tienen y luego los toman y los vuelven a encarnar. Lore, ¿tú algo más que estás viendo que nos quieras compartir? También estaba viendo muchas figuras religiosas, estaba viendo también en la Tierra cómo ha quedado la población, digamos, basándome en la Matrix, tal cual, lo que es el sistema económico, cómo quedó totalmente destruido, destrozado. Cómo eso provoca a la vez que las personas intenten quitarse la vida por no poder pagar sus deudas, por no poder darle de comer a sus hijos. Realmente fue desarrollado, porque conocen al ser humano, conocen las debilidades del ser humano y lo atacaron por todos lados. Fue algo muy perfecto hacia el mal, algo muy bien hecho que va a quedar secuelas y ya hay mucha gente que no va a poder recuperarse nunca. Que grita, dice, conocemos la fe de los humanos. Que va a haber va a haber como una verdad expuesta, porque hay otra esfera, en otro plano un poquito más elevado, donde se ha sacado información de estas cosas horribles que hicieron, y va a haber verdades expuestas que salen a la luz. Lo que sí, no sé si las personas que van a condenar equivalen a todas las muertes innecesarias que hubieron, ¿no? No va a reparar una cosa. ¿Sabes qué veo, Lore? Vuelvo a ver lo mismo que sucedió cuando la segunda, que condenaron a 3. Exacto, que condenaron a 3 o 4. Sí, es lo mismo, o sea, no... Terrible todo si ya sabemos que todo se repite, la próxima que quieran hacer, no caigan. Que la gente que toma Coca-Cola y se vacuna es lo mismo, es como si reactivaran cada vez que toman. En el hígado hace un desequilibrio hormonal, como se genera un líquido como viscoso amarillo en exceso y se necrosa el hígado. El hígado empieza a dejar de funcionar, no funciona bien, afecta a la vejiga. Eso tiene que ver también con lo que habíamos visto de cáncer de próstata. Sí, veo que desarticula todo en el cuerpo. En el cuerpo, sí. Te hace como un desajuste, nada te funciona como debería. Horrible. Ahora sí, chicas, ¿algo más que quieran compartir o están listas para regresar? Listas. Bien. Qué bueno. Pues, ¿qué les pareció la sesión? Bastante fuerte, ¿no? Esta información que nos dieron. Sí, muy fuerte, y bueno, que la gente tome conciencia porque siguen. Hay gente que tiene 4, 5. Ahí está toda la información que salió, mucha información muy fuerte. Y entonces recuerden dejarnos su like, recuerden ver seguirnos en todas las redes, darnos like, dejarnos sus comentarios y ya saben. Pues muchas gracias, chicas, que descansen. Besos. Gracias. Chao.